Bueno, estamos en Raza TV Chajarí, estamos en Chajarí Streaming. Un programa más, te vamos a pedir que le des me gusta, que le des like y sobre todo que te suscribas a nuestro canal, que eso nos va a ayudar a crecer. Ahora vamos a charlar, estamos a 20, hoy es 26 ya, 26 de diciembre. Y como 26 de diciembre, hace unos días que pasó la Navidad. Obviamente tenemos que hablar de Navidad. Navidad del ayer en Chajarí, ¿cómo era? ¿Y quién nos va a contar esa historia? Petete. ¿Cómo le va, Petete? Lo más bien, encantado de saludarte. ¿Cómo pasaste la Navidad? Lo más bien en familia. ¿Ah, sí? En familia, Qué lleno de lindo. alegría, con mis hijos, con mis nueras, con mis nietos, ¿viste? Sí. Esa es la Navidad de hoy, de Ajá. la fecha. Sí. Pero yo le vine a contar y voy a sacar del buche de mis recuerdos cómo eran las Navidades que yo viví en mi niñez, A ver, en mi juventud. contame. Vos sabés que hay uno que me dijo el otro día, ¿de dónde sacaste eso que vos decís siempre? ¿Qué es lo que yo digo? Si tenés buena memoria, formará tu propia historia. Eso, qué lindo, Pesetti. Bueno, sí es. Mire, amigo, yo esto no lo viví, esta parte que voy a contar. Pero mamá me contaba cuando íbamos a la iglesia. En la iglesia había dos candeleros colgando de una piola y esa piola se la manejaba del suelo. Y tenían 25 para 25 velas cada uno. Lo bajaban, ponían las velas, que la donaban prestigiosos comerciantes de la zona, las velas para la iglesia. Las prendían y eso iluminaba la iglesia. Pero comenzaba una semana antes el festejo de la iglesia. ¿Cómo comenzaba? Con el pesebre en la iglesia, con el pesebre viviente en la iglesia. El niño Jesús era muñeco, pero los que acompañaban eran las chicas y muchachos de entonces. La que más se destacaba, no voy a nombrar. Había gente que hacía, integraba el pesebre y ahí estaba un burro, estaba una vaca, un caballo, una cabra, una oveja, rodeando y dándole calor al niño Jesús que estaba en su cunita. Y la Virgen y San José estaban al lado del niño Jesús. Usted sabe, amigo, que la gente desfilaba para ver el pesebre de Chajarí. Qué hermoso que era mi hijo, me decía mamá. En esa época Chajarí era alumbrado a querosén. Y yo ya conté que el farolero de Chajarí era don Amaro Silva y su hijo Amarito. Eso yo lo conté. Y bueno, así empezaban las Navidades de Chajarí. Pero el día 24 a la tarde salía un pesebre viviente en Chajarí, en un carro que era de don Florencio Blanco. Muchos los conocieron a don Florencio Blanco, que era el que tenía ya la entrada al lado del 50, donde hoy venden mucho fierro. Rolando. Lo de Rolando hoy, antes era lo de Florencio Blanco. Y había un portón y ahí entrábamos, por ese portón nos iban en bicicleta a bañarnos, pero esa es otra cosa. Don Florencio Blanco prestaba el carro y hacía un pesebre viviente que recorría las principales calles de Villa Libertad. Y a los costados de ese carro iban unas cuantas damas que eran las Monti, eran las Bevilia, era Medalí Solé, una, una familia que no me sale el nombre. Ay, cómo es, no me voy a acordar. No, bueno, ya me olvidé. Y con una canasta pedían una pequeña donación para la iglesia. Y así recorría el pesebre que estaba alumbrado por farolitos chiquitos a querosén, ese tipo de metal, con eso. Ahí empezaba la Navidad del ayer. Pero el mayor secreto estaba el 24 de la noche. El 24 de la noche, a las 11:15 tocaban a pleno las campanas de la iglesia.
que son un lujo esas campanas cuando suenan y son echadas a vuelo. Algunos lo hacen llorar y a otros lo hacen reír de alegría. ¿Por qué? Porque están llenas de recuerdo, amigos, las campanas de la iglesia de Chajarí. A las 11:30 tocaba el segundo toque y a las 12 menos cuarto de la noche tocaba el tercer toque. Y ahí ya estaba llena la iglesia. ¿Por qué? Porque se hacía la famosa misa del gallo, que comenzaba a las 12 de la noche y terminaba a 2 menos cuarto, porque era misa cantada. La daban 3 sacerdotes. Había gente que comía y se iba ya satisfecho para la iglesia. Y otros que recién volvían a la casa y tenían asadores, gente pudiente que traían las cosas de las confiterías de Concordia, de la confitería de Riva, del papá del doctor Riva, de Julián, y había otra barraca, la barraca Robinson, de ahí traían cosas y llegaban en el cochemotor en Chajarí. Y bueno, festejaban, uno muy humilde y otros con mayor opulencia, grandes festicholas a la noche en las casas de familia de Chajarí. Cuando papá, me acuerdo, después yo fui creciendo ya en mi época, yo nací en 1939, ya en el 44, 45, papá me daba 20 centavos y yo iba a lo de Cayetano Vila, donde es ahí en la calle Urquiza y entre Río Ansís, ahí estaba el hormiguero don Cayetano Vila, y yo compraba 2 cañitas voladoras que 30 metros iba, y yo era el hombre más feliz de la tierra. Y la ponía en una botellita y a las 12 la hacía volar y se veía 5 o 6 de esas no se veía, no había estruendo. ¡Qué época! Nos conformábamos con todo. Comíamos una pera de postre esa noche, que mamá compraba la pera que valía 5 centavos, te daban 3 peras por 5 centavos. Algunos comían sandía de postre, comprada en los Cayetano Vila. Después estaba el almacén de Cóceres, ahí frente al Club de Leones. Después estaba lo de Salinas, el papá de la Guita y de la Beba Salinas, pegado a lo de Pichanga en el Boulevard 9 de Julio. Y allá estaba Menara Hermano, en Santa Rosa, famoso por el col de Menara. Ahí vendían el vino patero que se hacía en la colonia San Roque. Y los gringos traían un poco de vino suelto y se lo vendían. Y vendía el famoso col de Menara. ¡Qué época! Pero qué época. No había pollos parrilleros. Los pollos eran criados por la abuela en el fondo de la casa. Me acuerdo que mi abuela hacía sonar un tarro con maíz y aparecían 50 pollos que estaban sueltos en el campo, ahí en lo Delgado, donde es Delgado Parodi, y agarraba uno o dos con el abuelo, le daban vuelta al pescuezo y al horno a leña de la cocina para festejar el 24 de la noche. No sé si me querés preguntar. Qué lindas épocas. Oh. Te trae mucha nostalgia eso, ¿no? Pero qué nostalgia trae. Viste, no había el ego que hay hoy. Claro. Eran todos gringos conocidos. ¿Y algunas veces cortaban la calle y se sentaban afuera? No, pero ¿qué cortar callo? ¿Para qué si no había tráfico? Pasaba, mirá, el 24 de la noche sí. Era histórico por lo que pasaba. Se robaban entre vecinos. ¿Cómo eso? Pero escúchame, pero sin maldad. A los 2 días le decía, mira, escúchame, en la casa ahí de mi abuela había un banco como de 3 metros, pesado, sí. Un banco verde que estuvo muchos años bajo el corredor ahí, y en el lado de Delgado Parabrisas. Y salió el abuelo para sentarse afuera, tomó unos mates, no estaba el banco. A los 2 días lo llama
Darío Pedro Menéndez, porque allá había teléfono. Pedro, mirá, tu banco está acá en casa. ¿A dónde? Acá en los Menéndez, acá. Alguien lo llevó. Y los llevaban, ¿viste? A Leite, un Leite que había. Esto me contaba mamá y papá. Era muy amigo de papá, el viejo Leite. Se devolvían las cosas. Se fue a la iglesia, a la misa de Nochebuena. Y tenía ponedora. Tenía 8 o 10 ponedoras de raza. Y un gallo. ¿Las coloradas? Las coloradas, esas grandotas. Y vendía huevo. Cuando vino, se encontró con un cartel con un clavito en la puerta. Muchas gracias por las gallinas. Los muchachos serenateros, vamos a comer un gran pucherete. Y le dejaron un cartel en el gallinero. A partir de las 12 soy uno. El gallo le dejaron. Bueno, y así, pero nunca supo cuál era el que le robó. Se la fagocitaron. Y así se hacían bromas. Era terrible, terrible. Y bueno, amigos, así eran las navidades del ayer. Las campanas de Chajarí no suenan como sonaba antes. No sé por qué no las hacen sonar. Antes sonaban los 25 de mayo, a la madrugada, a las 6 sonaban echadas a vuelo. El 9 de julio, el 20 de julio. Cuando había un acontecimiento lindo en Chajarí, sonaban las campanas. Y lo más principal de todo, las campanas eran mensajeras de alegría y de tristeza a veces, porque cuando pasaba algo histórico, hacían sonar las campanas a las 2, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 3 de la tarde, echadas a vuelo para ver, y la gente iba a la parroquia para ver qué pasó, qué acontecimiento importante pasó. Bueno, amigo, traté de ser lo más cortito, lo más sintético. Petete, bueno, dejarle un mensaje a la comunidad de Chajarí para esta Navidad. Bueno. Que ya pasó, pero sobre todo por el año nuevo, por el año viejo y por el año nuevo. Bueno, espero, amigos, que los recuerdos florezcan. Pero, espérate un poquitito. Está emocionado. Hermosas son estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, porque unen a la familia, Mucha gente nos hablaban hacía años y en las Navidades se abrazaron en el ayer y se amigaron de vuelta. Estas son fechas que hay que entregar el corazón. Si pueden ir a la iglesia y rezar un Padre Nuestro, háganlo. Si pueden ir al cementerio y llevarle una siempre viva de recuerdo. Discúlpeme, será hasta lo próximo. Ahí está. Gracias, Petete, gracias. Yo no quería hacerte emocionar, pero... No, pero es así. Bueno. Así es la vida, mi amigo. Bueno, gracias, Petete. Bueno, nos vemos en la próxima, Nos vemos en la próxima. La próxima, si Dios quiere. Ya el año que viene va a ser, Petete. Va a ser para el jueves también. El jueves que viene. Cómo se festejaba el 31 a la noche en los Vinque Hermanos, los Vinque Hermanos de Castoloy, Sociedad Anónima. Empezaron una noche cuando recién estaban en Bueno, pero déjamelo para después. Bueno, no, pero ahí empezaron una manifestación con los 3 autos de ellos. Y se pegó la gente y se hizo manifestación que tenía como 1500 metros de larga. Y bueno, ahí vamos a empezar a contar cómo eran los 31 de diciembre de los años que pasaron. Muchas gracias, hasta la vuelta, amigo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Qué parió, me emocioné, no puedo contar.